Bueno, buenos días a todos, una vez más. Muchas gracias por esta invitación, Daniel, y poder estar compartiendo con ustedes, poder conocerles. Ustedes saben que con Daniela somos de Santa Fe, somos santafesinos y hace ya 9 años que estamos viviendo en Zárate. Y bueno, nos hemos conocido con Daniel, con Mabel, por distintos ministerios, también por ser colegas y trabajar en escuelas evangélicas y estar también relacionados con la obra misionera. Nosotros, ya como les decía, hace 9 años que estamos aquí y estuvimos ya del año 95, pero en el 98 como a cargo de una iglesia allá en Santa Fe, en un ministerio que se llamaba Misión de la Gracia, que era un ministerio de fundación de iglesias. Así que estuvimos abocados al ministerio, siempre medio tiempo, porque los dos teníamos nuestras profesiones, nuestros trabajos, pero siempre muy involucrados en la obra misionera. Hasta que, bueno, el Señor nos trajo, como en mi caso soy docente, nos trajo, aparte de abogado, bueno, docente, no se asusten que soy abogado, pero inofensivo, por el momento. No me hagan enojar. Y no, justamente ayer alguien me escribía si estaba bien ser policía. Y yo creo, siempre recuerdo lo que William Barclay dice en uno de sus comentarios, que necesitamos cristianos en todas las áreas y en todos los lugares. Ojalá habría más cristianos en distintos lugares, ¿no es cierto? Por supuesto que hay tareas y profesiones que son difíciles, pero y que uno está más expuesto a que otro. Pero bueno, el Señor nos trajo y con Daniela estamos haciendo un trabajo ahí en la escuela. Ella, aparte de trabajar en la administración, está trabajando en el primario y acompañándome mucho. Es una ayuda realmente enorme en toda la planificación de lo que sería primario, jardín, en la escuela. Y yo estoy más abocado, por supuesto, al secundario. En la escuela Federico Jorge Joto, no sé si el apellido tal vez le resulte conocido, allá es un prócer en Zárate, no hablen mal de Joto, pero fue un australiano odontólogo que hizo una tarea pionera y misionera impresionante. Fue el primer, podríamos decir, la primera iglesia evangélica que se plantó allí en Zárate. Sus discípulos, podríamos decir, en las iglesias fundaron una escuela y allí estamos trabajando, ya de hace 9 años. Bueno, además tenemos 2 hijos, Betania, que tiene 12, Emiliano tiene 16, están en casa, el más grande está con gripe, así que no lo trajimos, porque veo que varios estamos un poco medio caídos ahí, así que a ver si no nos contagiamos más. Bueno, quisiera compartir con ustedes un tema que tal vez es harto conocido, lo han leído seguramente muchísimas veces. El pasaje es un pasaje muy profundo, muy difícil, pero hermoso. Y una preocupación, una vez nunca sabe con qué audiencia se va a encontrar, uno ora al Señor y por supuesto espera su guía. Pero lo que uno siempre, yo veo que estamos luchando los creyentes de este tiempo, siempre con nuestra espiritualidad, nuestra madurez. Esa mundanalidad que siempre ha estado allí, afuera y también dentro nuestro, latente, intentando invadir la iglesia, atacar nuestras vidas, nuestras familias. Y hoy el hermano decía algo que es un término un poco posmoderno, podríamos decir, como tiene que ver con el hecho de enamorarse, pero hay que usar esta palabra, ¿no? Es posmoderna, de enamorarse de Jesús, es decir, de decirle justamente cuánto lo amamos, de estar más cerca de Él. Nos volvemos muchas veces o religiosos, o nos volvemos legalistas, nos volvemos fríos, pero ¿cuánto hace falta acercarnos más a su persona? Saber quiénes somos. Un gran pensador, para mí fue uno de los mejores escritores del mundo evangélico del siglo XX, A.W. Tozer, decía que él traza al mundo él dice que en el mundo hay 2 clases de personas, ¿no? Los que nacieron de nuevo y los que no han nacido de nuevo. Y él decía, Dios ha trazado una línea que Él la traza, el hombre no puede trazarla. Y están los que están de un lado y los que están del otro.
Sin embargo, la Biblia también nos habla de 3 categorías de personas que yo quisiera que meditemos y al mismo tiempo pensemos en lo que Dios espera de cada uno de ellos. Seguramente yo voy a estar ubicado, la mayoría de nosotros, en alguna de las categorías, pero también esperando a ver, discernir cómo está mi vida. Te invito a que podamos examinarnos y para eso vamos a leer un poquito el contexto. Me estoy refiriendo a 1 Corintios, ¿no es cierto? 1 Corintios capítulo 2 y parte del 3. Vamos a leer un poquito el contexto. 1 Corintios capítulo 2 dice así. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Muchos creen que tal vez, por ejemplo MacArthur comenta esto, dice que tal vez posiblemente porque cuando estuvo en Atenas hizo alusión a la filosofía. Yo no creo que sea así, necesariamente por esto. Es decir, lo que Pablo hizo allí en Atenas es usar un recurso, como era un lugar donde el Areópago, donde se filosofaba, ¿no es cierto? Bueno, voy a hablar de ese Dios no conocido, ¿no? Pero lo cierto es que en Corinto él decidió, ¿no es cierto?, ir con esta predisposición espiritual. Verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes, gracias, de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Recordemos que no se refiere al cielo, ¿no es cierto? Yo no sé a partir de cuándo surgió esa interpretación que habla del cielo. No está hablando del cielo aquí, ¿no? Pero Dios nos las reveló a nosotros, a esa sabiduría que de eso se refiere, que se ha revelado para la iglesia, ¿no es cierto?, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por humana sabiduría, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni soy capaces todavía, porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no soy carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Hasta aquí justamente la lectura, podemos decir, realmente es un pasaje muy interesante. Hoy en día nos encontramos, queridos hermanos, ante tiempos donde vemos una fuerte carencia de poder espiritual en nuestras vidas. Nos encontramos en tiempos donde hay muchos conflictos, donde el problema parece que está planteado en la familia,
por eso celebro que se hagan reuniones de matrimonios y creo que ahí está la base y siempre digo que en los grupos de jóvenes hay que hablar mucho, no solamente del noviazgo, hay que hablar mucho del matrimonio, porque cuando se llega al matrimonio a veces ya es tarde. Hay que hablar de temas que tienen que ver con el divorcio, con el matrimonio, es decir, por supuesto, en lo que se pueda profundizar. Y más que nunca tenemos que ir a la palabra una y otra vez. Sin embargo, uno que por ahí se recorre un poquito el país, uno se da cuenta de que hay una pérdida de interés espiritual y una pérdida de estudio de la palabra cada vez más paulatino. Y esto realmente es preocupante. Estamos perdiendo la sabiduría de Dios, estamos perdiendo el poder de Dios para apoyarnos en la sabiduría de los hombres, en el poder de los hombres. Yo no digo que no haya psicólogos, psiquiatras, en las iglesias son útiles, pero la iglesia justamente ha delegado toda esa capacitación, esa consejería pastoral. Como no estamos capacitados, no estamos preparados, entonces la delegamos en psiquiatras o psicólogos o profesionales que ojalá fueran cristianos, muchos de ellos no lo son. Y nos estamos sacando de encima muchas responsabilidades. Creo que es un trabajo en equipo, entre todos, donde justamente los líderes tienen que estar preparados y formados también para aconsejar. Nos está faltando ese discernimiento espiritual y eso realmente es lo que nos preocupa. Pero yo, volviendo justamente a la carta, quiero decirles que el apóstol acá da descripciones de 3 clases de hombres y manifiesta su preocupación allí en el verso 4 cuando dice: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué espera Dios de nosotros? Bueno, la Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, Romanos 12:2. Dice que su voluntad tiene que ver con que nosotros obedezcamos a nuestras autoridades y empleadores, Efesios 6:6. Se refiere a nuestra santificación. Su voluntad también es que demos gracias en todo, de que hagamos el bien, que hagamos callar la ignorancia de hombres e insensatos. Pero ¿qué espera de estas 3 categorías de personas y qué espera de nosotros? Bueno, don Felipe Espósito, comentando en su comentario a esta carta, él dice: qué importante es saber a ciencia cierta a qué clase de personas yo pertenezco, ¿no es cierto? En primer lugar, vemos entonces, que el Señor espera que el hombre natural se convierta, sin lugar a dudas. Quisiera que meditemos un poquito acerca del hombre natural. Dice el verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Está frío, ahí está. Volviendo entonces al 14, dice la última parte que el hombre natural no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Bueno, ¿quién es el hombre natural? Ustedes lo saben muy bien, es el hombre no regenerado, es el no creyente. Esa palabra natural es una palabra importante, es una palabra compuesta, suchikos, compuesta por un vocablo, una base que se refiere a la vida justamente almático, y tiene allí un sufijo, que vamos a trabajar mucho con esto, puesto que acá hay 3 clases de personas caracterizadas justamente por ese sufijo, que muchas veces caracteriza el adjetivo en el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento, que es el sufijo justamente, en este caso, ikos, caracterizado por. El hombre natural es el hombre que está caracterizado, es decir, que está gobernado por sus impulsos naturales. Está gobernado justamente por esos impulsos animales. La Reina Valera 1909 traducía el hombre animal. Se refiere justamente a esa parte inmaterial que compartimos también con los animales. El hombre natural es un ser almático, que vive, es un hombre psíquico, que vive justamente basándose en sus propias fuerzas, se basa en su mente, en sus emociones, tiene un espíritu, pero ese espíritu está muerto, no está en contacto con Dios. El hombre
natural es en quien el alma es todo y el espíritu permanece como un aposento oscuro y deshabitado, escribía F.B. Meyer. El hombre natural es el hombre mental, es el hombre que es inteligente, es racional, pero está totalmente desposeído de Dios. Es un hombre que vive en soledad, es un hombre totalmente independiente de Dios. No parece ser un hombre necesariamente malo. El hombre natural no es un hombre que pueda ser irreligioso, puede ser ateo o no, puede tener sus recursos intelectuales intactos, pero carece de algo, carece de la presencia de Dios. Justamente el otro día veía un programa de televisión y les decía, yo en mis años de estudiante, no sé cómo entré en contacto con los libros de don Ernesto Sábato y así comencé a conocer este hombre, que para mí más que un escritor fue un gran filósofo de su tiempo, un gran humanista, casado con una mujer judía, que vivió muchos años aquí en santos lugares. Leí prácticamente todos sus libros, desde Uno y el Universo, pasando por sus novelas, El túnel, Abadón el exterminador, Sobreres y tumbas, y uno de sus últimos libros, Antes del fin. Claro, ya después de los 30 años ya no lo leí más, porque realmente era un hombre que se había vuelto muy pesimista, pero sin lugar a dudas un hombre muy humanista que le faltaba aceptar a Cristo. Un hombre con un consejo excelente, pero sin embargo es un hombre con aunque era un hombre dotado de una capacidad intelectual brillante, no tenía el Espíritu Santo. Y por tanto la incapacidad de poder discernir lo bueno de lo falso. El otro día escuchaba por televisión otro escritor también, que tal vez habrán leído algún libro, Marcos Aguinis. Sábato era ingeniero en física, un hombre que fue comunista, tuvo la capacidad de darse cuenta que el comunismo estaba equivocado, renuncia al comunismo, realmente un genio este hombre, ¿no? Y Marcos Aguinis, un doctor en neurociencia, es decir, un neurocirujano, otro genio. Pero todos estos hombres pueden ser muy brillantes, pero si no tienen a Cristo, no pueden discernir entre lo verdadero y lo falso. Hay 3 características que tiene el hombre natural. En primer lugar, dice que no acepta a Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Una variante de traducción sería que no acepta, no recibe, no tolera las cosas que son de Dios. Entonces, una escuela de interpretación dirían, ¿vieron? Se necesita de esa gracia irresistible de parte de Dios, como decía San Agustín, para que esa persona se pueda convertir. Otra escuela de interpretación diría, no, bueno, en realidad esta palabra no acepta es una palabra que debería interpretarse como no es alguien que es incapaz de recibir, sino más bien que es renuente, que siente rechazo justamente a las cosas de Dios. Pero no está inhabilitado, sino que el hombre natural no está desahuciado. Dios lo llama a través del Evangelio y él, dicen ellos, en su libre albedrío podrá desechar sus propios planes y razonamientos y aceptar justamente la salvación. Pero lo cierto es que el hombre natural, hay que saber cómo tratar a un hombre natural. Él rechaza de plano. Eso tiene que ayudarnos para evitar el estrés, cuando predicamos o cuando tratamos con ellos. En segundo lugar, el hombre natural considera ridículas las cosas de Dios. Locura, dice, porque para él son locura. Una palabra que puede traducirse como insensatez, boberías, tonterías. Las cosas de Dios son cosas absurdas para él. Por tanto, es una palabra que aparece en la carta en varias partes. En 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. En el verso 23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Es la misma palabra. Entonces es natural que ellos se burlen del Evangelio, se burlen de nosotros. Pero en tercer lugar, el hombre natural no entiende las cosas de Dios, porque dice que se han de discernir espiritualmente. La palabra allí entender es, no las puede comprender, no las puede saber, no las puede conocer, porque se han de discernir. Otra palabra muy interesante allí, anacrino, es una palabra discernir, es una palabra compuesta, y que se refiere justamente a esa capacidad de entrar en un asunto, de meterse en medio de él, a los fines de decidir, a los fines de distinguir, a los fines de juzgar, a los fines de tomar una opinión. Se usaba en el campo judicial, se usaba en el ámbito incluso de la agricultura, el hecho de discernir, juzgar.
Por tanto, el hombre natural puede ser un gran universitario, un multimillonario, una persona con muchos títulos, un premio Nobel, un comerciante exitoso, pero no posee la unción del santo. Está en ignorancia espiritual y no puede distinguir lo verdadero de lo falso. Y fíjense que a veces nosotros, los creyentes, recurrimos a estas personas para que nos solucionen un problema o nos orienten. Y no nos damos cuenta que ellos, al no tener el Espíritu Santo, no pueden discernir lo falso de lo verdadero, por más brillante que parezca. Esto es algo que tenemos que entender y recuperar este concepto. Porque estamos confiando justamente cada vez más en la ciencia. Hay que conocer la ciencia. La otra vez justamente estaba en una capacitación con Daniel en la escuela de SEA y se nos decía justamente Hawkins, este famoso científico que está de moda, que justamente considera que la ciencia, bueno, más bien son suposiciones, claro, porque las cosas van cambiando. Sin embargo, la iglesia y los creyentes, algo que me preocupa, la otra vez en mi propia iglesia se para un hermano en la cena del Señor a hablar de que la iglesia, el mundo tiene millones de años, en una posición propia del evolucionismo teísta, desconociendo las reglas de la hermenéutica, y eso los jóvenes, la gente común y corriente lo escucha, lo acepta. Cada uno está en lo suyo, es decir, no, como no somos conscientes de dónde estamos parados. Y no es posible de que debamos ir a un instituto bíblico, es decir, en la iglesia se está careciendo justamente de esta capacitación. Por eso que es muy importante que aprendamos a entender que el hombre natural no discierne estas cosas. Y también saber cómo tratarlo, tener mucha paciencia. Él no las acepta, Él se burla y Él no nos entiende, no nos comprende. Entonces hay que amarlo, hay que tenerle paciencia y no enojarnos con ellos. Y por supuesto la tarea de evangelizarlos y de predicar el Evangelio. Únicamente el Evangelio puede darle esa luz que Él tanto necesita. Pero avanzando un poquito más, en segundo lugar, vemos que el Señor espera que el creyente sea espiritual. Porque dice... ¿De quién habla luego? Del hombre espiritual o maduro. 1 Corintios 2:15 dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El hombre espiritual. La palabra allí es neumáticos. A mí me encanta cómo se forman las palabras. Por mi estudio, por ahí estudiamos mucho cómo se forman las palabras. Incluso en derecho, la historia de las palabras. Y es interesante esta palabra neumáticos, nuevamente está neuma, alma, y el sufijo ikos o ikos, que se refiere justamente, está caracterizado por el espíritu, neuma espíritu. El hombre espiritual es aquel que está gobernado por el Espíritu de Dios. ¿Cómo se forman las palabras? ¿Cómo se fueron formando? En la antigüedad, las personas, el hombre primitivo comenzó a conocer el mundo y a ponerle nombre a las cosas. Y allá, en la famosa medialuna de las tierras fértiles, en el comienzo de las civilizaciones, por ejemplo, una palabra, cuando el hombre tuvo en contacto con el viento, le puso un nombre, por ejemplo, en el antiguo hebreo ugarítico, ruaj, fíjense que hasta es sonoro. ¿Qué es eso? Ruaj, eso es el viento. Pero luego ellos, al tomar contacto con ese mundo sobrenatural de lo espiritual, se dieron cuenta que al estar en contacto con espíritus, sean demoníacos o sean ángeles, estos seres producieron un efecto en la naturaleza, en su alrededor, parecido al viento. Entonces le ponen el mismo nombre, ruaj en el hebreo, al espíritu. Eso significa ruaj. Y esto justamente pasa al griego, quien es el griego del Nuevo Testamento. La palabra neumático se refiere a un objeto que tiene aire, que tiene viento. Significa viento, pero también significa justamente espíritu, porque ese es el efecto que los seres espirituales, angelicales, producen cuando irrumpen en nuestro medio. Aquí estamos hablando entonces de un ser, una persona, un ser humano, que está gobernado por lo espiritual, neumáticos. Es una persona que tiene justamente el Espíritu Santo.
en total contraposición con aquel que no lo tiene. Tres características vemos acá del hombre espiritual. En primer lugar, dice que el hombre espiritual tiene la aptitud para discernir las cosas. Dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Otra versión dice, el espiritual juzga todas las cosas. ¿Qué significa esto? Que tiene justamente la capacidad, es la misma palabra allí, anacrine, para valorizar, para distinguir, para elegir, a los fines de justamente tomar y tener una opinión. Todas las cosas. No significa que el hombre espiritual sea omnisciente, pero al tener el Espíritu de Dios, tiene la capacidad, el entendimiento, para a través de la iluminación de la palabra, poder justamente entender los problemas, los inconvenientes de la vida. El hecho de ser espirituales no significa que me hace necesariamente mejor, sino que me ayuda a vivir, a tomar decisiones correctas en mi hogar, en mi trabajo, en mi familia. En segundo lugar, el hombre espiritual dice que es un enigma para el hombre natural. Dice, pero él no es juzgado de nadie. ¿Quién es ese nadie? Se refiere al hombre natural. Una variante de traducción puede ser esta. Pero los que no tienen el Espíritu no pueden examinar ni entender a quienes lo tienen. Dice la Reina Valera contemporánea, él no está sujeto al juicio de nadie. ¿Qué significa? ¿Que el hombre espiritual no puede ser juzgado dentro de la iglesia? Sí, por supuesto. Si se ha equivocado, está sujeto a juicio. Pero lo que significa es que el hombre natural no lo entiende, no lo discierne, no lo comprende. No comprende lo que hace y por qué lo hace. Por eso somos tan distintos en la sociedad. Por eso sufrimos tanto. Y hay tanto rechazo porque el hombre no te entiende. Aunque quisiera hacerlo, no puede hacerlo. A veces resulta patético ver creyentes que intentan agradar al mundo y hacen lo que el mundo hace para ver si de esa manera captan la atención. Jamás lo van a lograr. Y perdemos el tiempo haciendo un montón de actividades, tratando de captar la atención del mundo. El mundo no nos entiende, no nos discierne, es blanco o negro. ¿Y por qué caemos en esto? Por el desconocimiento que a veces tenemos de la palabra y no nos damos cuenta quiénes somos. Incluso los cristianos de mentalidad carnal no pueden discernir al cristiano maduro. Cuando yo me casé, nosotros nos íbamos a ir a vivir a una localidad cerca de Santa Fe. Íbamos a estar a cargo de una iglesia, encomendados como misioneros de todo un grupo de iglesias ahí de Santa Fe y alrededor. Mi familia me estaba ofreciendo, mi hermano, mi papá, tocándome la puerta porque había personas interesadas, me estaban ofreciendo un cargo de juez de primera instancia en una localidad de Santa Fe. Y yo me estaba por ir a la obra misionera. Mi familia no lo entendía. Compañeros, amigos que no eran creyentes, no lo entendían. Vas a tirar la carrera, yo me iba a ir como misionero, íbamos a trabajar como docente, como abogado misionero también con su profesión, pero yo estaba renunciando a un cargo, le hablo década de los 90, se necesitaba un juez de primera instancia, era algo sencillo todavía, alguien que esté limpio, porque en ese momento no había ninguno con buen testimonio. Entonces, este senador provincial quería colocar a alguien que estaba limpio. Y bueno, pensaron en mí. Y yo lo rechacé. Usted dirá, bueno, pero mira, como juez, un cargo, un creyente allí. Sí, lo que pasa es que eso implicaba un montón de compromisos. Yo iba a estar con las manos atadas. Y durante años el Señor me estaba llamando a un lugar, a mí y a mi esposa, como misioneros, para hacer una tarea espiritual. El mundo no lo entiende. Y todavía hoy me encuentro con colegas que no entienden por qué hago lo que hago. Eso es un pobre profesor, un pobre tipo. No me lo dicen, pero es como si me lo dijeran. No entienden. Incluso dentro de la iglesia, quien tiene un llamado misionero o un compromiso no es entendido por el creyente. Vamos a ver el creyente que es más carnal, aquel creyente que está gobernado más por la carne, por las cosas de este mundo. ¿Cómo que querés ir a un instituto? ¿Cómo que querés ir allá? ¿Cómo que querés dejar?
Interesante. Pero la espiritualidad justamente pasa entonces mucho más que tener una mente brillante o que hacer muchas cosas o que tener megas emprendimientos, sino justamente pasa por tener una relación íntima con el Señor. Fíjense que, hoy lo decía, ¿no? El hecho de enamorarse. Hay gente que se enamora de la actividad, le encanta la actividad, le encanta ir a la iglesia y hace esto, hace aquello otro. ¿De quién está enamorado? ¿Del Señor o de la obra? Hay otros que tienen todos los dones. Y si podrían hablarían todas las lenguas y profecías, y si podrían darían vuelta carnera en la iglesia. Ellos, todas las cosas, los dones, están enamorados del don, pero no del dador del don. Otros adoran la alabanza, aman la alabanza y los estilos, y me gusta esta iglesia porque alaba de esta manera. ¿A quién ama en realidad? ¿Ama la alabanza o el objeto de nuestra alabanza? Pero otros, en cambio, aman el estudio y conocen los idiomas originales y están horas estudiando la palabra. ¿Pero a quién aman? ¿Aman al autor de la palabra o aman el estudio, el trabajo intelectual? Cuidado, es muy sutil. Satanás siempre intentará desviar que nuestra adoración, que nuestro amor siempre se desvía, se diluya y perdamos el verdadero objetivo. Aquel que es el Señor de la obra, que es el objeto de nuestra adoración, el dador de los dones, el autor o la palabra misma. Pero a veces nosotros nos jactamos, los hermanos libres, que somos muy estudiosos de la palabra, pero se nos critica que no tenemos amor, que no somos frescos, que no somos alegres, que no demostramos gozo, que somos fríos. Y ante tantas críticas a veces hay que abrir los ojos y decir, ¿no será que algo de razón tienen? Esa capacidad de autocrítica justamente que hemos perdido. La espiritualidad tiene que ver con estas cosas. Es alguien que se entrega no solamente al estudio de la palabra, sino justamente se entrega incondicionalmente a él. Pero en tercer lugar, el hombre espiritual, quiero ir cerrando este punto, tiene la mente de Cristo. Tiene la mente de Cristo. Dice, ¿quién le conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Esta es una cita justamente de Isaías 40:13, que dice, ¿quién conoció la mente del Señor? Y la respuesta está en el verso 11, allí del capítulo que hemos leído. Nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y acá Pablo termina con una frase notable, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué quiso decir Pablo? El creyente más sencillo, más humilde, tal vez más iletrado, si tiene el Espíritu Santo y se deja gobernar por él, es un neumáticos, está caracterizado por el gobierno del Espíritu, puede tener la mente de Cristo y puede tener esa sabiduría que Dios le pide al hombre y que el hombre necesita. Usted dirá, bueno, pero hay ingenieros, hay gente que tiene un discernimiento. Voy a comparar a estas personas con un peón rural que es creyente y que apenas sabe leer y escribir. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. Si ese hombre, por más sencillo que sea, teme a Dios, tiene la sabiduría de Dios. Pero aquel señor, aquel doctor, que tiene títulos y honores en este mundo, no tiene la sabiduría de Dios porque no tiene temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y eso es una característica del creyente espiritual. Porque en esta categoría que vamos entrando y quiero ir cerrando, vemos que hay tres clases de hombres. Dijimos, uno que es el no regenerado, el hombre natural. Ahora entramos al hombre espiritual, ¿no es cierto? Que es el creyente. Pero hay una tercera categoría que también son creyentes. Podemos hablar mucho más, pero quiero avanzar y quiero terminar. En tercer lugar, dijimos que el Señor espera que el hombre natural se convierta.
En segundo lugar, el Señor espera de que el creyente sea espiritual. En tercer lugar, el Señor espera que el creyente madure. ¿Por qué? Porque ahora hablamos de quién, el hombre carnal. En 1 Corintios 3 hemos leído: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Estamos en presencia acá, ¿no es cierto?, del creyente, el llamado creyente carnal. Pero lamentablemente nosotros no conocemos los idiomas originales y leemos una traducción. Y en la traducción se pierden muchas cosas. Pero para eso justamente está la iglesia, están los hermanos que estudian, que nos facilitan y nos dicen: ven, acá hay que hacer una disquisición. Acá tenemos dos clases de creyentes carnales. Tenemos por un lado el creyente carnal, vamos a llamarle inmaduro, el creyente carnal niño en la fe. Y en segundo lugar, el creyente carnal, vamos a llamarle obstinado. Vamos a ver por qué. Si leemos, si usted me acompaña, si usted se fija allí en el verso 1 al 3, va a ver que hay tres palabras, hay una palabra que se repite: carnales. En el verso 1 dice como a carnales, como a niños en Cristo. La palabra allí carnales, en el original, no es la misma palabra, sino que el vocablo allí, la raíz, es sarkinos. Sarkinos. Sark significa carne, inos, caracterizado por. Mejor dicho, perdón, esos icos. Inos es el sufijo que significa que está hecho. El sarkinos es un sufijo que hace alusión de qué está hecho la persona o la cosa. Sarkino significa algo que es carnoso, que está hecho de carne. Pero sin embargo, en el verso 3 vemos que la palabra carnal que se traduce no es la misma, no es sarkinos, es sarkikos. Es decir, ese sufijo no es inos, es icos, caracterizado por, gobernado por la carne. Veamos. Todos nosotros somos sarkinos. Todas personas somos hechos de carne, esa es la idea. Dice justamente un autor: somos carnosos. En Romanos 7:14 Pablo dice: yo soy carnal, ahí está la palabra, sarkinos, vendido al pecado. ¿Por qué? Porque esta vieja naturaleza no es erradicada con la regeneración, sino que queda. Tiene que ser justamente contrarrestada. El acto de la regeneración no la hace desaparecer, pero está siempre ahí agazapada, como un tigre esperando atacar a su presa cuando yo decaigo en mi vida de santidad, cuando yo bajo la guardia. Aflora justamente mi carnalidad. Pablo decía en Romanos 7: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago lo que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Un hombre espiritual como Pablo reconocía justamente y era consciente de su vieja naturaleza y de su debilidad. Ahora, en estas condiciones vamos a ver estas dos clases de creyentes carnales. Primero, el hombre carnal débil o niño espiritual. Fíjense que dice: no le pude hablar a ustedes como a carnales, como a espirituales, perdón, sino como a carnales. Esto es, como a niños en Cristo, les tuve que dar leche y no vianda. Pablo acá no les reprocha de que ellos sean carnales o niños espirituales, porque todos lo somos o lo han sido alguna vez, hemos sido nuevos en la fe. Más bien vemos un lamento de parte de Pablo. ¿Por qué? Las palabras de Pablo son de lamento porque veía que los corintios no querían madurar. Por dos razones. Primero, por carencia de crecimiento espiritual, y segundo, por carencia de apetito espiritual. Repito, por carencia de crecimiento y segundo, por carencia de apetito espiritual. Cuando Pablo funda esta iglesia, que le llevó alrededor de 18 meses, él no les pudo dar un alimento sólido. Hizo un discipulado, evangelizó, los pasos básicos.
Pero ya habían pasado aproximadamente 3 años cuando escribe esta carta. Y cuando les cuentan los hermanos de Cloé cómo estaban viviendo, él se lamenta y les dice, todavía siguen siendo niños espirituales. No les puedo dar algo mucho más sólido, porque aún son como niños. Son como niños espirituales. Son inmaduros. Porque no han crecido. Y muchos no quieren crecer. Y esto también pasa en las iglesias. Muchos no quieren crecer. Y yo lo veo en mi propia iglesia. Mensajes cortitos, estudios. Yo sé que hay predicadores que son un plomo y hay que trabajar. No se estudia homilética, no se estudia hermenéutica. Es un problema la predicación. Pero bien que nos gusta estar acá. ¡Ay, cómo nos gusta estar acá! ¿Cómo nos gusta figurar? La otra vez lo compartía, estaba en el Instituto Bíblico, tuve que desarrollar los profetas preexílicos, 17 profetas. Y leíamos Miqueas, Oseas, entonces salió de mí, ¿cuánto hace que no estudiamos esto? Siempre los mismos pasajes los domingos. Y dale con saqueo, y dale con saqueo, y dale con saqueo, y con Noé, y siempre las mismas historias. No digo que esté mal, pero ¿cuántos textos de la Biblia son totalmente desconocidos para el pueblo de Dios? Textos profundos que dan consuelo, que dan ánimo, que exhortan. Claro, pero hay que estudiar. Porque citar el Antiguo Testamento requiere tiempo. Y yo no tengo tiempo. Yo tengo que ir a verlo a River, a Colón, perdónenme, yo no tengo tiempo para eso. Entonces, claro, uno ve la juventud ahora. ¿Qué es lo que lee? Y no lee ni el boleto del tren. ¿Hay boleto en el tren o no hay más boleto? Es un problema. No tenían apetito espiritual. Pero para cerrar, quiero detenerme ahora en el hombre carnal, el obstinado. ¿Por qué? Dice el verso 3, porque aún sois carnales, arquicos. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales, sarquicos, y andáis como hombres? Dijimos entonces que el sarquinos es aquel del cual está hecho en la carne, es decir, de carne. Pero sarquicos, el icos, se refiere, está gobernado por la carne, es decir, por los impulsos naturales de la vieja naturaleza, a eso se refiere. ¿Por qué es obstinado? Porque es aquel que es porfiado. Es aquel que porfía con el espíritu, es aquel que quiere andar en la carne, es aquel que ama al mundo y las cosas que están en el mundo. Es aquel que desafía justamente la palabra. A.T. Robertson escribe y dice, son palabras llenas de sarcasmos de parte de Pablo, son palabras llenas de reprensión hacia los corintios, porque son porfiados, son obstinados, aún impiden que el Espíritu Santo controle sus vidas. Cuando el Espíritu Santo llega a mi vida, es un caballero, no me obliga. Espera que yo voluntariamente acceda a sus demandas. Pero cuando yo resisto al Espíritu Santo, esa carnalidad que está en mí aflora, atacando mis partes más débiles y con un poder demoníaco me ciega y me controla. Ese poder produce dos cosas. Primero, carencia de unidad, típicas en un creyente carnal. Produce celos, dice el texto. El creyente que se deja gobernar por la carne es una persona celosa. Entonces no saluda, ningunea, causa problemas en la congregación. Disensiones, es decir, divisiones. La otra vez hablábamos, la historia de nuestra denominación es una historia de divisiones. ¿Cómo puede ser? Entonces no hay espiritualidad, hay otra cosa. Y contiendas, peleas. Esto es propio de aquel que se deja gobernar por la carne. Al mismo tiempo, carencia de sabiduría, porque dice el verso 4, creando rivalidad entre los líderes. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Así se empieza cuando se quiere destruir una congregación. ¿Qué hace un niño? ¿Qué es lo que hace un niño? ¿Qué es lo que sabe hacer? Juega. Un niño juega. ¿Y con qué juega? Con juguetes. ¿Y qué hace un niño espiritual? Juega a la iglesia. La iglesia es un juguete. Juega a ser pastor, a ser líder. Juega. Le gustan los lugares de poder. Juega
juega con la gente, cree que esto es un club, es una institución. No se da cuenta de dónde está parado. ¿Y qué hace un niño con un juguete? Lo rompe. Inevitablemente un niño rompe sus juguetes. Y eso hace un niño espiritual. Rompe las iglesias, las destroza, las destruye. La historia de estos 2000 años de cristianismo es una muestra de lo que el hombre ha hecho con la iglesia del Señor. Si el Señor no hubiera dicho, yo edificaré mi iglesia, hoy su iglesia sería un montón de ruinas. Pero eso hacen los niños espirituales. Juegan a la iglesia y la destrozan. Por eso es que es importante que yo medite dónde estoy parado. ¿Cómo trato al hombre natural? ¿Cómo debo discernir? ¿Cómo debo enfocarlo? ¿Y cómo debo actuar ante él? ¿Cómo debe ser mi vocabulario, mi conversación? Yo no puedo hablar en familia ante hombres naturales de las cosas de la iglesia, de las cosas del Señor. ¿Cómo es mi testimonio? La otra vez hablando justamente de una materia ahí de religiones comparadas, lo que Gandhi había dicho, que había querido entrar justamente a una iglesia, no sé si anglicana, y el ujier le dijo, acá no se aceptan negros. Nuestro testimonio ante el hombre natural. ¿Cómo soy? ¿Soy un creyente espiritual? ¿O al menos intento serlo? ¿Soy un creyente inmaduro? ¿O soy aquel obstinado que resiste? Una vez me acuerdo, hace muchos años en Santa Fe, en un campamento, don Roberto Ochoa decía, existe un creyente carnal todo el tiempo, y no, son momentos. Porque si vivimos en la carne, entonces es porque nunca salimos de lo almático. Pero hay creyentes que son gobernados, hay una tendencia, una inclinación a dejarse gobernar por las obras justamente de la carne. Lo que pensamos, eso somos, dice Proverbios. Romanos 8:5 dice, y termino con esto, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. La otra vez lo decía a un grupo, durante años veo a veces en la fiesta, ya en Zárate los cumpleaños, las fiestas son muy importantes, son una cosa muy... ¿Y cuánto falta a veces de que nos sentemos los creyentes a hablar de cosas espirituales? O hablamos mal de la iglesia o de los demás, o no sé, o no podemos, pero nadie puede contar lo que Dios está haciendo en su vida, lo que ha aprendido. Ese doble mensaje que estamos dando muchas veces. La otra vez alguien con mucho dolor decía, en un casamiento, ¿ves? Esa persona que está bailando esa música con letra sucia, durante años, cuando yo era jovencita, se cansó de decirme que yo no era espiritual, porque a veces, porque tenía que ir a clases, no iba a la iglesia, pero ahora, porque se casa su hijo, y para congraciarse con esos jóvenes, baila el bombón asesino y todas esas cosas. Y se lo digo yo que soy de Santa Fe. ¿Qué problema con el baile, no? El baile es una expresión de alegría, de gozo, pero qué tema este, ¿no? Porque Satanás ha manchado toda expresión cultural. Y tal vez acá no sea un problema, ojalá no lo sea, pero lo es, créanme, en el resto del país. Y los pastores no saben qué hacer. Y las cosas se van de las manos. Y esto que estoy diciendo suena a legalismo ya en algún lugar. Pero no nos damos cuenta que una cosa es la música, otra cosa es el contenido, la letra. Que me acuesto con tu hermana, que me acuesto con fulano, que te engaño. Esa es la letra, eso es lo que bailamos. Y eso es lo que nuestros hijos ven. Y eso es lo que toleramos. Y eso es lo que se va metiendo lentamente, esa mundanalidad. Miren, la ciudad romana de Pompeya vivía plácidamente al lado del monte Vesubio. Los historiadores nos dicen que ya había avisos de parte de este monte, un monte volcánico que iba a explotar, pero no hicieron caso. Un día, un 24 de agosto del año 79 después de Cristo, el monte Vesubio explotó. Las ciudades de Herculano y Pompeya fueron totalmente enterradas
por este volcán. Sus habitantes fallecieron debido al flujo piroclástico y gruesas capas de ceniza ocultaron estas dos ciudades, de Herculano y de Pompeya. En el año 1738 la ciudad de Herculano se descubrió y luego en 1748 la de Pompeya. Casi 1700 años después estas ciudades fueron descubiertas. Hermanos, no esperemos que explote el problema. No esperemos que la cosa nos explote en casa, en el hogar. Esto no crea que es una postura legalista, no piense que esto va para mí en primer lugar. Mi preocupación está en mí y en mi familia. Pero que nos aboquemos a trabajar en nuestra espiritualidad, en saber cómo nos ve Dios y qué espera Dios de nosotros. Dios está buscando, lógicamente, hombres y mujeres espirituales. No somos perfectos. Esa lucha, decía don Walter Bevan, va a estar hasta el final de sus días. Una vez en una conversación telefónica, me acuerdo, uno de los ancianos de nuestra iglesia de Calle Rioja le preguntaba a don Walter cuando ya vivía en Alta Gracia, y él le decía, la carnalidad está allí, hasta el final de mis días nos va a perseguir, pero tenemos el Espíritu de Dios, tenemos su ayuda para que nos sostenga y para que nos anime. Queridos hermanos, que este estudio sencillo que ustedes seguramente han conocido y estudiado muchas veces pueda ayudarles para recordar y repasar nuestra espiritualidad, nuestra vida, nuestra mundanalidad, nuestros problemas con este mundo en el cual estamos, y nos ayude a proyectarnos con un mayor compromiso con el proyecto de la iglesia, con el servicio y fundamentalmente con el Señor. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie, cambiamos un poquito de posición y oramos? Daniel, no sé si querés terminar orando, por favor. Padre, te bendecimos por este tiempo. Te damos gracias porque en tu palabra, Señor, nos dejas las herramientas necesarias para poder tener una vida de victoria. Que podamos proponernos, Señor, vivir de acuerdo a lo que querés, que abramos la puerta a la potencia de tu Espíritu para que transforme nuestras vidas, para que crezcamos, Señor. Bendice a tu iglesia en este lugar, bendice a cada una de las familias que hoy estamos aquí y a los que no están, para que esto pueda ser una realidad primero en la vida de cada uno de nosotros, en el hogar de cada uno de nosotros y en el hábitat donde tú nos has colocado para desenvolvernos. Porque así seremos bendecidos como iglesia, porque también así tu nombre será glorificado a través de tu iglesia y la vida de cada uno. Gracias te damos por esta hora, gracias por Daniel y su esposa que está en medio nuestro, bendecilos en su ministerio y bendecilos también en este tiempo que van a compartir con nosotros ahora en este ratito. Rogamos tu asistencia para aquellos que están enfermos y no están, y lo hacemos de todo corazón, pero con fe en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor, amén. Muy bien, ahora sí, los novios, los matrimonios, somos muy poquitos hoy, nos quedamos para compartir un ratito más con Daniel y una buena comida, por supuesto. Que Dios los bendiga, muy buena semana y nos